Bien, entonces, quinolonas. Cuando hablamos de quinolonas, hablamos de fármacos bactericidas sintéticos. Entonces, las quinolonas son moléculas de síntesis, no son moléculas naturales. Son moléculas con un amplio espectro. Entonces, tenemos un amplio espectro de acción hacia gram negativos y gram positivos. Son moléculas que actúan en el ADN de la bacteria, específicamente en el complejo topoisomerasa ADN. Son moléculas que tienen un elevado volumen de distribución. Las quinolonas tienen un elevado volumen de distribución y por eso se pueden ocupar para infecciones de tejidos profundos, infecciones a los huesos, porque tienen un volumen de distribución alto y por otra parte también tienen efectos adversos serios en algunos casos. Hay algunas quinolonas que pueden producir efectos sanguíneos, hematológicos graves, efectos visuales, daño visual, daño a los huesos, daño a los dientes. Entonces son moléculas que se deben reservar para situaciones particulares, para infecciones resistentes, porque las quinolonas no experimentan resistencia, por ejemplo, por beta-lactamasas. El mecanismo de acción es otro, completamente distinto. Y una particularidad, acá está el ácido nalidíxico, uno de los primeros agentes quinoloónicos, ya vamos a ver el porqué de este nombre. El ácido nalidíxico que vemos acá se ocupó en el pasado para tratar infecciones urinarias, porque esta pequeña molécula es uno de los primeros y es de los más simples y por lo tanto tenía una elevada excreción urinaria. Se excretaba por vía urinaria inalterado, tal como lo ven ahí. El ácido nalidíxico tiene un pKa de 2.9, entonces es un pKa ácido. ¿Cuál es el ácido? El ácido carboxílico, ¿ok? Ese es el que tiene el valor de 2.9. Es mucho más ácido que un ácido carboxílico común y corriente, 100 veces más ácido. ¿Por qué? ¿Qué cosa genera esa exacerbada acidez de ese ácido carboxílico? De hecho, ese grupo es parte del farmacóforo. Si el ácido es reemplazado, se pierde la actividad. Si hay un alcohol ahí, no es suficiente, tiene que haber un ácido. Si hay un tetrazol, ¿el tetrazol es isóstero del ácido? Sí, pero se pierde la actividad. O sea, ese ácido es intocable. Ni siquiera por un isóstero lo puedo cambiar. No tiene bioisóstero. ¿Okay? El tetrazol es isóstero, técnicamente sí, pero no es bioisóstero. Entonces se pierde la actividad. Bueno, la acidez exacerbada proviene de un puente de hidrógeno que tiene con el oxígeno carbonílico que está ahí en las cercanías. Si lo vemos ahora estructuralmente desarrollado, lo que tenemos es eso. La formación de un puente de hidrógeno intramolecular. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ese puente de hidrógeno explica la elevada acidez de dicho grupo. Y esos dos grupos, el grupo ácido, que va a estar como carboxilato a pH 7, y el grupo cetónico, que va a estar neutro a pH 7, son responsables del anclaje al target, específicamente porque se van a anclar a un metal, se van a anclar a un átomo de magnesio dentro del target proteico. Y vamos avanzando gradualmente hacia allá. Otra característica relevante es que el sistema es un derivado de naftaleno, o sea, tenemos dos ciclos fusionados donde en la posición de abajo hay un átomo de nitrógeno que es relevante para la actividad. Y ese átomo de nitrógeno está completamente deslocalizado por resonancia. Ese átomo de nitrógeno incrementa la densidad electrónica de la acetona. Y eso es favorable para la actividad. Entonces no nos conviene eliminar ese átomo de nitrógeno del anillo. Es bueno que el oxígeno carbonílico posea una elevada densidad electrónica. Es bueno que el ácido esté aniónico a pH 7. No va a tener el protón, ojo, ese protón no va a estar a pH 7. ¿Por qué? Porque así se genera una estructura llamada bidentada. Una estructura bidentada que es como una pinza que se ancla a un átomo de sodio. El efecto de resonancia no explica la acidez incrementada, lo explica este puente de hidrógeno intramolecular. Eso es lo que incrementa la acidez.
núcleo base estructural. El núcleo base estructural deriva de lo que se conoce como benzoquinona. Acá en el centro tenemos una para-benzoquinona, que es un anillo derivado de benceno que tiene una doble oxigenación. Este otro es una ortobenzoquinona, cambia la posición, y al mismo tiempo, como está fusionado por la cara, deriva de una 1,8 naftiridina. O sea, en vez de ser un naftaleno común, es un naftaleno con 2 átomos de nitrógeno en la estructura. Entonces es una fusión de ambos sistemas. Tenemos el sistema naftalénico fusionado con el sistema quinónico al mismo tiempo. Aquí hay una pregunta, dice, ¿cómo cree usted que son estos sistemas cíclicos desde el punto de vista de la densidad de carga electrónica? ¿Qué me pueden decir ustedes desde el punto de vista de la electrofilia? Una benzoquinona, ¿es un sistema nucleofílico o electrofílico? Muy bien, estos átomos, estos 2 carbonos que están acá, son fuertemente electrofílicos. Y si son electrofílicos, van a tener una buena adhesión por la topoisomerasa y por el ADN, que son nucleofílicos. Se han hecho esfuerzos por publicar moléculas de este tipo porque, en general, los derivados de tipo quinónicos, que estábamos mostrando ahí, pueden tener efecto anticancerígeno. Aquí hay un ejemplo de varios derivados con quinonas dentro de la estructura y muchos de ellos son antineoplásicos, anticancerígenos. Ejemplo, acá está la mitosantrona, es un derivado sintético, este lo mostramos en algún momento para la Solemne 1 y veíamos que tenía un farmacóforo. ¿De qué tipo tenía este? Si lo comparábamos, por ejemplo, con la camptotecina, ¿se acuerdan algo de eso? Ya esto tenía un farmacóforo donde se respetaba que este oxígeno estaba a cierta distancia, ya, por ejemplo, con este nitrógeno de acá. Se generaba esas distancias que eran clave para la actividad. Un farmacóforo, ¿cómo se llama eso? Cuando hay elementos a cierta distancia que son claves para la actividad. Farmacóforo estructural o geométrico. Geométrico, ¿ya? Daunorubicina, que al lado, otro agente antineoplásico, también preserva este sistema, pero está más oculto dentro de la estructura, etc. Aquí hay moléculas más sencillas. Bueno, el punto es que son citotóxicos. Las moléculas muy electrofílicas tienden a ser citotóxicas, ya sea para bacterias, para parásitos, como por ejemplo el Chagas, o para células tumorales. Efecto citotóxico. Y bien, lo que van a hacer las quinolonas, van a unirse, van a enlazarse al complejo ADN topoisomerasa. Y de esa manera se impide entonces la multiplicación de la bacteria. Pero esto es diferente a lo que hace el macrólido. Cuidado, el macrólido se enlaza al ribosoma, a la unidad 50S. Esto se enlaza a la topoisomerasa en conjunto con el ADN. Entonces es una interacción compleja otra vez, porque vamos a tener el ADN de la bacteria, la topoisomerasa y entre medio la quinolona bloqueando o interfiriendo con ese proceso, trabando el desenrollamiento que hace la topoisomerasa del ADN de la bacteria para que no se pueda reproducir. Y siempre se están investigando nuevas quinolonas antibacterianas. ¿Por qué? Porque muchas de ellas son muy resistentes, o sea, no hay resistencia contra ellas, y por otra parte porque tienen un espectro de acción elevado. Aquí hay un artículo científico donde reportan la unión de 2 sistemas de un heterociclo llamado benzimidazol a quinolonas como potentes inhibidores antimicrobianos de la DNA con el complejo con topoisomerasa. Bueno, ¿y cómo es esa unión? ¿Qué es lo que hace? Bueno, aquí hay algunos datos clave del artículo ese que después lo pueden revisar completo. Dice, quinonas preparadas tenían un fuerte efecto antimicrobiano y un espectro amplio. Algunos compuestos mostraron actividad anti, ¿qué es lo que era? MRSA, Estafilococo aureus, resistente a meticilina, que es un problema de salud pública mayor hoy día. Bueno, estas quinolonas destruyen a este tipo de bacterias. La resistencia bacterial inducida por el compuesto target fue mucho menor
que la de drogas clínicamente reportadas. Ok, y vamos entonces a las interacciones ahora. De ahí con esto vamos a culminar este breve bloque para que les quede tiempo. Miren, ahí si ustedes se fijan, se ve parte de lo que es. En color amarillo, la quinolona. Esta hebra naranja es el ADN, es un ADN simplificado. En color verde, la topoisomerasa. Entonces ahí tenemos tres cosas. Y en el centro hay un átomo de magnesio. ¿Qué carga tiene el magnesio a pH fisiológico? Positiva más 2. ¿Ya? Entonces magnesio más 2. Acerquémonos ahora. Entonces aquí tenemos otra visualización. Estas varitas, ¿qué es lo que son? Es una representación ultra simplificada. Esas varas que van aquí con la cadena de color naranjo son, fíjense, están acá al frente también, las bases nitrogenadas del ADN. Ya, segundo, en amarillo, el átomo de magnesio. La quinolona interactuando tanto con la proteína, por ejemplo, con un glutamato, a través de una interacción de puente hidrógeno, con una arginina, a través de puentes de hidrógeno, y al mismo tiempo la quinolona, miren, y aquí nos vamos a acercar a esto, al magnesio. Observen lo siguiente. Esto de acá es el carboxilato de la quinolona. Este de acá es el carbonilo de la quinolona. ¿Qué está haciendo el carbonilo y el carboxilato con el magnesio? Con una pinza, ¿no es cierto? Está anclándose, se está quelando, está formando enlaces coordinados. Hay una coordinación de estos dos oxígenos al átomo de magnesio. Por eso que si eliminamos alguno de esos oxígenos, se pierde la actividad. Por eso que es bueno que aquí abajo esté este nitrógeno, que es un dador electrónico por resonancia, para que le dé densidad de carga al oxígeno cetónico, ¿ok? Principalmente. Entonces, de esa manera tenemos un anclaje fuerte. Y aquí borramos ahora la proteína y dejamos solo aminoácidos relevantes de la proteína. Entonces, el ADN es lo que se muestra ahí, con los palitos, ¿ok? El átomo de magnesio, el doble acercamiento de estos dos oxígenos al magnesio positivo, o sea, la coordinación de la cetona y del carboxilato. Y vean cómo el resto de la estructura también hace interacción con una serina, pero eso no es del ADN, es de la proteína, ¿no es cierto? Puente de hidrógeno, arginina, puente de hidrógeno hacia los oxígenos de la porción carboxilato. Y no sé si por allá atrás el benzimidazol hace algo más, no, aquí no se alcanza a ver, pero aquí atrás está el benzimidazol conectado, este es el benzimidazol, a través de una piperacina, y esas también hacían interacciones, pero aquí no se ven, porque la proteína ahí está borrada para ese lado. Entonces, ese es el tipo de interacciones que hacen las quinolonas, y eso ya es parte de la relación estructura-actividad, y la otra clase vamos a ver cómo es que podemos ir avanzando en distintas generaciones de quinolona, aumentando su potencia, particularmente por introducción de halógenos en la estructura.